En este capítulo vamos a estudiar las referencias relativas y absolutas dentro de las hojas de cálculo Excel. Antes de ver qué son las referencias relativas y absolutas en Excel, veamos cómo funciona el botón de relleno y qué acciones podemos hacer con él. Lo primero es recordar que Excel llama a las celdas por una letra seguido de un número, donde la letra se identifica con la columna y el número con la fila, siendo la celda la intersección de una columna y una fila. Para saber en qué celda nos encontramos, lo podemos ver en todo momento bien de manera visual o bien mirando en el cuadro NOM. Pues bien, cuando escribimos en la celda un texto y hacemos clic en el botón de relleno y arrastramos este hacia abajo, Excel nos copiará el texto. También cuando introducimos un número. Si introducimos dos números diferentes y seleccionamos ambos y utilizamos el botón de relleno, Excel interpreta que queremos generar una serie numérica, a razón de la diferencia que hay entre ambos números. Cuando introducimos un texto seguido de un número, nos generará también una serie. Cuando escribimos un día de la semana, Excel genera la serie a partir de dicho día. Al igual que si ponemos un mes. O una fecha cualquiera. Por cierto, estamos utilizando el botón de relleno en una misma dirección, es decir, de arriba a abajo, pero el botón de relleno realmente funciona en todas las direcciones. ¿Y si lo que queremos escribir dentro de la celda es una fórmula? Lo que Excel copiará cuando utilicemos el botón de relleno no es el resultado de la fórmula, es decir, el número, sino que copiará la fórmula. Veámoslo con un ejemplo. Para ello cambiamos de hoja. Supongamos que tenemos esta hoja de cálculo que pretende calcular los datos de una factura. Vamos a centrarnos en la columna que pretende calcular el importe. Para ello introducimos en la primera celda la fórmula que realizará el cálculo, con la idea de luego copiarla hacia el resto de celdas inferiores. Es ahora cuando observamos las referencias relativas de las celdas, es decir, cuando vamos copiando la fórmula hacia otras celdas, en este caso hacia las celdas inferiores. ¿Qué sucede cuando copiamos una fórmula? Al copiar la fórmula, Excel guarda la referencia tanto de la fila, es decir, el número, como de la columna, es decir, la letra, de manera relativa. Observa ahora cómo simplemente haciendo doble clic sobre el botón de relleno, podemos copiar la fórmula hacia el resto de celdas inferiores. Ahora vamos a fijarnos en la columna del IVA. Es aquí donde necesitaremos que la fórmula haga referencia a una celda de manera absoluta, ya que si no, al copiar mediante el botón de relleno, la fórmula no hará bien los cálculos. Fíjate cómo la celda donde introducimos la fórmula hace bien los cálculos, pero en cambio cuando copiamos la fórmula hacia el resto de celdas inferiores, la fórmula pierde la referencia correcta de la celda donde se encuentra el porcentaje de IVA. Seleccionamos por tanto las celdas y borramos su contenido con la tecla suprimir. Es por ello que debemos de fijar la celda en concreto donde se encuentra el porcentaje de IVA.
El criterio para fijar una celda es siempre el mismo. Habrá que fijar aquella celda que se encuentre en fila diferente al de la fórmula. Para fijar la celda hay que poner delante de la columna y delante de la fila un dólar. Para hacerlo de manera automática utilizamos la tecla F4. Fíjate cómo ahora ya los cálculos son los correctos, es decir, cada una de las fórmulas en las distintas filas hace referencia de manera correcta a la celda donde se encuentra el porcentaje de IVA. Finalmente hacemos los cálculos de la columna total de la misma manera que procedimos cuando calculamos los importes. No hay que fijar ninguna celda, puesto que los componentes de la fórmula, es decir, las celdas que participan en la fórmula, están en la misma fila. Procedemos ahora al cálculo de unos totales, ayudándonos de la función autosuma. Y por último aplicamos formato a la factura, tal y como hemos visto en ejercicios anteriores. Combinamos y centramos el título de la factura que se encuentra en la primera fila. Aplicamos el formato porcentaje a la celda E3. Centramos los títulos de las columnas. Aplicamos el formato moneda a las distintas celdas, seleccionándolas todas a la vez, y aplicamos el formato desde formato de celdas. Aplicamos también el formato moneda a los sumatorios. Vamos a aplicar un fondo naranja junto con un texto blanco y en negrita. Y a los títulos columnas igualmente le vamos a aplicar, en este caso, un fondo azul con un texto en color blanco y también en negrita. Aplicamos fondo a los totales, aplicamos negrita a los artículos, autoajustamos con doble clic sobre el ancho de las columnas y vamos a aplicar un borde externo a toda la tabla. Vamos a formato de celdas y aplicamos el estilo, este estilo a la zona exterior de la tabla. Y por último vamos a aplicar negrita y un fondo azul más claro a cada uno de los totales de los artículos. Y con esto terminaría la práctica.